Comentábamos que se acaba de conocer la nominación del padre Pedro Opeka al Premio Nobel de la Paz y ha sido por su labor de hace tanto tiempo en distintos lugares, pero particularmente en Madagascar. Como comentábamos también, la mayoría de nosotros tal vez no conozca lo que el padre Opeka, que es un sacerdote argentino, hace en tierras tan lejanas. Por eso vamos a hablar con Gastón Vigo Gasparotti, que tiene la gentileza de atendernos ahora, que es un poco el continuador de su obra aquí en la Argentina. ¿Cómo estás, Gastón? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Cristian, muchísimas gracias. Buenos días, perdón, que justo estaba distraído hablando con una persona. ¿Cómo andan? Bien. Muchas gracias por el contacto. Muy bien, Gastón, si tenés que decirnos o definir para quienes no conocen la obra del padre Opeka, ¿quién es y qué hace y por qué es merecedor, creen, del Premio Nobel de la Paz? Porque hay muy pocas personas en el mundo que pueden decir que han sacado 500 millones de seres humanos de la pobreza, porque hay muy pocos seres humanos que pueden contar una historia de 52 años de lucha con los más pobres de un basural del quinto país más pobre del mundo. Esto no lo hizo en Dinamarca, lo hizo en Madagascar, en un lugar que es un infierno de hambre, donde el 92% de la población vive con menos de $2 por día, donde la mortalidad infantil es de 600 por 1000, y ha construido con la gente una ciudad de 30.000 personas. Cuando hablo de una ciudad es literal: desagües, postes de luz, veredas, casas, más de 4.000 viviendas, para que se den una idea de la dimensión, 25 escuelas, y es impresionante porque uno ve todo lo que hay en una ciudad, hasta incluso 4 cementerios. ¿Y cómo lo hizo, Gastón? Hola. Sí, ¿cómo hizo el padre Opeka para lograr todo esto? Ay, me parece que perdimos la comunicación, ¿no? A ver si podemos recuperarla. Porque es muy interesante, ahí lo veíamos recién en las imágenes al propio sacerdote llevando adelante parte de ese trabajo. No solamente la labor misionera, que por ahí es lo que más le conocemos a un hombre de la iglesia, sino que ve él mismo en ese espacio, en lo que decía Gastón recién, el basural, trabajando codo a codo con la gente, tratando de ayudarla, dándole los elementos para que puedan ellos mismos salir de ese mundo que han conocido en la mayoría de los casos desde muy chiquitos y a través de sus padres y sus antepasados. Dificilísimo, ¿no? Complicado, sin los recursos que por ahí tiene, por ejemplo, otro país como la Argentina, que tiene más tierras y unas riquezas mucho más valiosas. Aquí con casi nada lo ha hecho. Por eso es interesante conocer de qué manera y con qué recursos lo ha llevado adelante. No se gira, pero está puesto. A ver, Gastón, ¿ahora me escuchás? ¿Hola? Hola, Gastón, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho. Sí, no, nos inquietaba saber cómo hizo el padre Opeka para lograr todo esto que vos estabas recién describiendo. Trabajando a la par, Cristian, sudando con ellos, permaneciendo en el tiempo, respetando la dignidad de las personas, buscando que cada programa que ejecutó sea un jardín, una escuela, un hospital, un camino, sea hecho con dignidad y a la par. No esta idea de regalar las cosas, el asistencialismo que tanto daño ha hecho. Por supuesto que hay situaciones que son límites, es decir, nadie va a dejar que un niño muera de desnutrición, que un enfermo terminal no tenga su medicamento, o que una persona con discapacidad no sea ayudado. Ahora bien, aquel que tiene salud, aquel que tiene edad, aquel que puede trabajar, lo que Pedro hizo fue respetar esa dignidad e invitarlo a tener un compromiso muy grande con el trabajo, con la educación y con la disciplina. ¿Cómo lo hizo? 50 años dedicándole su vida. ¿De qué manera? Abordando a la persona desde el inicio hasta el final de la vida. Y ese es el secreto también, no trabajar en una sola etapa del individuo, sino hacerlo de forma integral. No programas que están diseñados para tal o cual problemática, sino todo en conjunto. Y por eso ha tenido el éxito que tuvo y por eso hoy le quieren dar el premio Nobel, ya es la 6ª vez que lo candidatean. Pero bueno, muchas veces lo que Pedro expresa no todo el mundo le gusta, porque ha desnudado esta idea de que el asistencialismo funcionaba para sacar a la gente de la pobreza. Ha mostrado claramente que no es el camino. Gastón, buen día. ¿Y cómo ves la situación aquí en la Argentina y cómo se está trabajando también para replicar su obra? La Argentina hay que dimensionar que está con un problema muy grave, que ya lo arrastra desde hace demasiadas décadas. Cuando Pedro se pone el año 68, Argentina tenía 3% de pobreza.
52 años después hemos multiplicado por 15 la pobreza. Entonces uno lo primero que tiene que saber es que ha llegado el momento de evaluar los resultados, no las intenciones. ¿Qué dicen los resultados? Y los resultados dicen que 11 millones de argentinos hoy comen en comedores todos los días. Y un país no se construye con comedores, se construye haciendo escuelas. Por supuesto, bienvenidos sean los comedores porque hoy se necesitan, pero debemos cambiar esa forma de pensar. Nosotros somos una organización que está radicada en este momento, emulando lo de Pedro, en Zárate, en la localidad de Lima, un pequeño pueblo del Gran Buenos Aires, pero con 7 miserias. Vamos trabajando en cada una de las etapas. Ya tenemos un jardín Montessori, tenemos guardería de 4 a 7 años, tenemos una escuela de adultos, oficios diversos, algunos más productivos, otros menos productivos, pero siempre con esta idea del trabajo. Tenemos nuestros centros de atención primaria de salud y hemos podido adquirir las primeras 4 hectáreas para poder hacer el primer barrio tal cual como siguió allá en Madagascar. Somos una semilla y queremos ser una luz y que ojalá se expanda por todo el territorio. Pero un poco lo que nosotros le tratamos de hacer entender a la gente, que esto es una lucha sin tregua, que despertar el coraje de una persona que está sumida en la pobreza, que entender su dolor lleva tiempo. Y él es en lo que nosotros estamos. Ojalá mucha gente se comprometa y que todos, sin importar las ideologías, el credo religioso, la nacionalidad, nos demos cuenta que ya tenemos 50% de pobreza. No reaccionamos cuando había 30% de pobreza. ¿Qué vamos a reaccionar? Cuando tengamos 90 para hacer algo distinto. Gastón, la verdad que es muy impactante lo que decís, pero es la realidad. ¿Por qué decidiste vos seguir los pasos del sacerdote? Y también contanos acerca de tu viaje a Madagascar. ¿Qué te produjo ver esa realidad? ¿Por qué? Porque yo hace mucho tiempo ya venía trabajando en voluntariados ocasionales, después ya trabajando de lleno en organizaciones humanitarias, y me di cuenta que quería trabajar para que una familia efectivamente salga de la pobreza. No quería dedicar más mi tiempo y mi vida para un hecho puntual. No, quería que alguien salga de la pobreza y después empiezan a ser decenas y cientos de familias y me di cuenta que lo de Pedro era lo más auténtico, lo más real, lo más coherente y lo más cierto que podía encontrar. Viajar a Madagascar y compartir con él tantos días y poder trabajar a su lado para mí fue un privilegio. Hasta el día de hoy pienso cada una de las cosas que he vivido y aprendido y además por la tecnología uno puede estar en contacto permanente. Te destroza el alma por un lado. Es decir, yo estando allá en 30 días solamente enterramos 5 personas por enfermedades que en cualquier otro sitio del mundo medio desarrollado nadie se moriría. Entonces le pregunté alguna vez, Pedro, ¿cuánta gente enterraste vos en tu vida? 5.000. Ese ejemplo de perseverancia también me hizo entender de lo que uno debe tener. Por eso siempre Pedro habla de perdonar, olvidar y continuar y seguir dándole para adelante. Después me impactó mucho ver una ciudad en movimiento, porque uno ingenuamente dice, bueno, ¿y qué llegas a Camasoa y hay alguien indicando que hay que estudiar, que hay que trabajar, que hay que tener disciplina? Eso no es así. Cuando uno en la vida tiene la posibilidad de tener ejemplos, de estudiar, de ver a sus padres trabajar, de tener una vivienda digna, los hábitos, las costumbres se van trasladando de generación en generación. Ustedes hoy se levantan, nadie les tuvo que decir que se levanten a trabajar. Saben que es lo que hay que hacer. Sus hijos seguramente se estarán preparando para el reinicio de clases y saben que deben estudiar. Por supuesto que el acompañamiento es necesario, pero me encantó ver una ciudad en movimiento y lo que veía del otro lado de Acamasoa, en la periferia de Acamasoa, era un infierno de hambre. Gastón, vos decís se necesita tiempo para poder desarrollar una obra similar al Padre Opeka aquí en Argentina, pero también entiendo que se necesitan recursos. ¿Cómo se consiguen esos recursos? Bueno, se consiguen de diversas maneras. Hay recursos que tienen que ver con los conocimientos, con gente que dedica su tiempo siendo arquitecto, ingeniero, maestro, estimulador temprano, psicopedagogo, médico, periodista, cualquier rol que ocupe en la sociedad para los demás. Es bueno que la gente dedique tiempo. Después hay formas de donar claramente, o donar recursos monetarios, o donar recursos en especie. Te doy un ejemplo. Nosotros la semana pasada nos llegó el hierro para la primera casa que vamos a levantar en estas 4 hectáreas. Y enseguida ese hierro donado se convirtió, y luego serán vías, y luego llegará el hormigón y se convertirá en una platea.
Eso para nosotros es fundamental, el que nos donen muchas veces lo que necesitamos, y se trata también de nuestro ADN, ayudar sin asistir, ni siquiera a la organización humanitaria. Gastón, es interesantísimo conocer de tu palabra lo que hace el padre desde hace tanto tiempo, medio siglo, ni más ni menos, en Madagascar, y que además eso se puede hacer en la Argentina también. Ojalá que finalmente sea reconocido por el Premio Nobel de la Paz, y si no, que sea reconocido por el mundo, porque evidentemente se lo merece y tiene todo el mérito para lograrlo. Te agradecemos la atención durante esta mañana y te dejamos seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable.